Vibración libre con amortiguamiento. ¿Sí se me escucha bien? Sí, ingeniero. Y que yo lo escucho muy constante. Ok. Se escucha cortado. Ujú. Ok. A ver, voy a intentar avanzar un poco y me dicen si se escucha cortado nuevamente. No sé, ya calcularon la derivada de la respuesta, o sea, la velocidad y la aceleración en su hoja.
Sí. 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 Ok. Pues, nada más, comentar ahora con respecto al desplazamiento máximo que alcanza el sistema. Ajá. O la respuesta máxima. Habíamos visto que para calcular esa respuesta, bueno, necesitamos primero calcular este factor ρ dependiente del desplazamiento inicial, la velocidad inicial, las frecuencias tanto natural como amortiguada. Y multiplicarlo por el exponencial de el porcentaje de amortiguamiento por la frecuencia natural. Ajá. Conforme avanza en el tiempo, pues se va reduciendo. Ajá. Entonces, en esta tablita habría que calcular, por un lado, la frecuencia amortiguada con esta expresión. Luego ρ con esta expresión. Y luego el desplazamiento máximo. ¿Qué es esto? Ajá. Aquí está positivo y aquí está negativo. Aquí en esta. Positivo y negativo. Si grafican esto, pues lo que van a obtener es esta línea, ¿no? La línea punteada. Ok. Entonces, hay que hacer eso. Quedamos que la siguiente semana era el examen. Entonces hay que hacer eso y contestar estas preguntas. Este es para vibración libre con amortiguamiento y sin amortiguamiento. Ajá. Estas preguntas, ¿cómo las van a contestar? Pues moviendo las variables. Por ejemplo, en este caso van a mover la frecuencia natural, o sea, el WN, y van a describir cómo es que si yo incremento la frecuencia natural, ¿qué es lo que pasa con el movimiento del sistema? ¿Qué es lo que pasa con el desplazamiento, con la velocidad y con la aceleración? Si yo incremento o reduzco el desplazamiento inicial, ¿cómo afecta esto al movimiento del sistema? Ajá. Si yo modifico la velocidad inicial, que ya más o menos lo hemos estado viendo, pues, ¿qué es lo que pasa con el movimiento del sistema? ¿Y qué es lo que pasa con el amortiguamiento? ¿Cómo afecta el amortiguamiento al movimiento del sistema? Les voy a mandar les voy a mandar estas diapositivas también. Se la voy a mandar al jefe de grupo. Y ahorita vamos a platicar, nada más, ahorita vamos a platicar. La vez pasada estuvimos preguntando qué era la fuerza, qué es la fuerza. Y yo también me puse pues a reflexionar y a investigar, porque, bueno, como ingenieros es un concepto que dominamos, pero que no
que dominamos, pero que no entendemos muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Aquí le piqué en Wikipedia. Vamos a revisar esta descripción. Dice que la fuerza es una magnitud vectorial, ajá, o sea que tiene un sentido, tiene una dirección. ¿Sí se me escucha bien o no? Sí. Sí. Ok, gracias. Y dice que mide la razón del cambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Ahorita no vamos a entrar en esta definición, ajá, momento lineal, porque tendríamos que describir momento lineal. Entonces ahorita no vamos a entrar en esa definición, pero vamos a entrar en esta. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento. Ajá. Entonces la fuerza es la capacidad que tiene, bueno, sí, la capacidad de modificar el movimiento de una partícula o de una masa o de un cuerpo con masa. Eso es lo que conocemos como fuerza, o sea, la capacidad de modificar el movimiento de una masa o de un cuerpo. Ajá. Entonces, mientras más fuerza tiene el agente, mayor es la capacidad de modificar el movimiento del cuerpo. Es una definición, o la fuerza no es una, es un concepto, pues, no es una, ¿cómo se dice? Sí, es un concepto que se define a sí mismo prácticamente. Ajá. Y luego dice la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. O sea, la fuerza es capaz de modificar, o más bien, perdón, la fuerza es la capacidad que se tiene, que tiene un agente de modificar la cantidad de movimiento o la forma del cuerpo, ajá, por decir. No debe confundirse con esfuerzo o energía. Ahorita esto no lo vamos a ver. Y esto tampoco lo vamos a considerar. Entonces, fuerza no vamos a poner agente porque la fuerza no es un agente, pues. Ajá, porque un agente es algo físico. Ajá, o un agente virtual, no sé. Más bien, la fuerza es la capacidad de un agente, por ejemplo, así sí, para modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales o de los cuerpos.
Ok. Entonces, veíamos, ahorita esto no, vamos a ver, bueno. Aquí está. Ajá. Ingeniero, Dígame. yo estaba leyendo en un libro un concepto diferente de fuerza, no sé si igual y lo puedo compartir, A no sé ver. si pueda complementar un poco la definición. Claro, claro que sí, a ver. Leí que una fuerza como tal la conceptualizaban en que solo que toda la masa tenía una fuerza siempre y cuando la masa estuviera en un sistema gravitatorio o estuviera acelerado. Porque ya ve que Ajá. de la ley de Newton se desprende de que una fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Ok. Entonces, si existe una masa, es muy probable que exista una fuerza, pero falta otro elemento que sería la aceleración. Entonces, Ajá. una masa que está acelerada o que entra en un sistema gravitatorio genera una fuerza. Entonces, como tal, se definía que una fuerza era el producto de la masa por la aceleración, conceptualizado en esa parte. No sé si... Ok. Ok. No, está muy bien. Está muy bien, sí. Pero, de acuerdo, mira. El concepto ese de fuerza es esta parte, la que tú estás diciendo, la que tú estás definiendo, es esta parte nada más. Masa por aceleración. Ajá. Entonces, toda masa tiene una fuerza o produce una fuerza o potencialmente se puede convertir en una fuerza si está en un sistema con gravedad, o sea, con aceleración. Nuestro Ajá. peso, ajá, es esto, ajá, es esta parte, la que me estás definiendo y está bien, ajá. Sin embargo, ¿cómo se dice? Esta definición, fíjate, ahorita cómo la vamos a aplicar o cómo la vamos a... La intención es como darle un poquito la vuelta, precisamente para que quede un poquito más claro o no el concepto de fuerza. Ajá. Porque, mira, déjame, ¿cómo se dice? Desarrollar un poquito esta idea y vemos cómo la embonamos con lo que me estás comentando. Ajá. Ok. Sí, está bien. Mira, dice, es más, a ver, insertar ecuación. Dice fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Es esto que está aquí. Pero mira lo que dice. Es la capacidad de un agente para modificar la cantidad en movimiento. Ajá. Fíjate. Ok. Ajá. Entonces aquí, ¿el movimiento qué es? ¿Qué habíamos dicho que era el movimiento? Bueno, lo habíamos definido que era como la aceleración que tomaba una masa, un cuerpo, y para desplazarse, Ok. El tomando en movimiento, cuenta el tiempo, la velocidad y la aceleración. ok. O sea, el movimiento es desplazamiento. Le voy a poner coma. El movimiento es velocidad y el movimiento es aceleración. Ajá. Eso es el movimiento. Bueno, el movimiento es, sí, el movimiento es desplazamiento, es velocidad y es aceleración. Ahora pregunta, por ejemplo, si yo tengo una partícula aquí, enfrente de mí, o enfrente de ustedes, imagínense que tiene una partícula enfrente de ustedes, de repente desaparece y aparece a 2 metros adelante de ustedes. ¿Eso es movimiento o no es movimiento? Sí, Sí. ¿Sí hubo un movimiento? Yo digo que no. Yo digo que no. ¿Ustedes qué dicen? Va a decir que es Es, un movimiento es, cuántico, ¿no? es que si se movió es porque hubo
como que dice un desplazamiento, pero para que suceda un desplazamiento, pues se requiere una velocidad y una aceleración. Para que haya llegado ahí no se puede teletransportar o bueno, pues es ese concepto que no sabría cómo definirlo. Que aparezca de repente en un lugar a otro es muy complicado. Que yo sepa no existe. Se requiere velocidad y aceleración para que surja un desplazamiento. Ok. Si aparecen, nosotros no conocemos la velocidad porque, o ni siquiera el desplazamiento, porque no sabemos qué ruta tomó. Ajá. No sabemos la ruta que tomó. Ajá. Entonces, ¿se podría decir que no hubo movimiento, solo hubo desplazamiento? ¿O un cambio de posición como tal? Hubo un cambio de posición. Ajá. Pero, o sea, efectivamente, esta fórmula, o sea, lo que yo les estoy diciendo, pues es una hipótesis o un caso, pues así como ustedes decían, eso no existe. Ajá. Si le preguntan a un físico cuántico, te va a decir, eso sí existe. Ajá. Pero la mecánica clásica, eso es imposible, lo que yo les comenté. Ajá, como desplazamiento. Es el cambio de posición. Desplazamiento, pero con una ruta definida. Ajá. Ahora, el tiempo que tarda en cambiar de posición, eso es lo que se conoce como velocidad. Y realmente, estos dos es el movimiento y la fuerza. Mira, ahorita voy a dejar de lado la aceleración, la voy a quitar de aquí. Ajá. ¿Por qué? Porque no hay más. O sea, si yo tengo una partícula, aquí, y pasa acá, lo único que yo puedo conocer es el desplazamiento, ajá, la distancia y el tiempo que tardó en llegar ahí. Si se dan cuenta, la aceleración, para yo tener una aceleración, yo necesito tener a fuerzas 3 posiciones de la partícula. A ver si me explico. ¿Por qué? Porque yo sé el tiempo que tardó de aquí a aquí en llegar y luego cambió. El tiempo que tardó de aquí a aquí ya fue diferente, con la misma distancia. ¿Sí me expliqué eso? ¿O no? Distancia 1, un segundo. A ver, es más, vamos a ponerle. Desplazó 3 metros y tardó un segundo de aquí a aquí. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, la velocidad que había aquí, o la velocidad que desarrolló esta partícula, fue de 3 metros por segundo. Pero en el siguiente paso, entonces la Ingeniero, velocidad Profesor, aquí, creo que ¿cuál se está es? trabando. A ver, ¿sí me escuchan o no? sí, ya se escucha, pero se escuchaba muy, muy trabado. Sí, perdimos como 15 segundos de explicación. Ok. A ver nuevamente. Entonces, el paso 1 al paso 2 se desplazó 3 metros, tardó un segundo, entonces tuvo una velocidad de 3 metros por segundo.
En el siguiente paso, se desplazó otra vez 3 metros, pero ya no tardó 1 segundo, sino que tardó 2 segundos. Entonces tuvo una velocidad de 1.5 metros por segundo. Ajá. ¿Cuál es la aceleración que hay de aquí hasta acá? Más bien la aceleración se mide de aquí a aquí. ¿Cuál es la aceleración que hay de aquí a aquí? Pues se supone que la aceleración son metros cuadrados sobre segundo, ¿no, ingeniero? Metros Y sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo sería? pues, Ingeniero, Ajá. ingeniero. Sí. Pero entonces se tomaría como velocidad inicial los 3 metros sobre segundo y como velocidad final Claro, el que está 1.5. pausado, pues, que está Sí. estático. Ok. No, 1.5, ¿no? O sea, la aceleración yo no la mido no la mido en las posiciones, sino que la mido en los trayectos. La aceleración yo la mido en la diferencia entre los trayectos. Es que yo tenía la definición de que aceleración era velocidad final, velocidad inicial menos velocidad final sobre el tiempo, ¿no? O se podría despejar de esa Claro. fórmula, pero se necesitaría fuerza y se necesitaría masa, pero no tenemos ni fuerza ni masa. ¿Velocidad inicial cuál es? Sería en el otro, pues los 3 metros sobre segundo. Velocidad inicial 3. ¿Velocidad final cuál es? 0. No, esta, 1.5. Ya. Ajá, más 1.5, ¿qué? Velocidad inicial más velocidad inicial. ¿Y el tiempo cuál sería el tiempo? Los 6.3. Aquí tardó 1 segundo y aquí tardó 2 segundos. Entonces los 3 segundos. ¿Entre 3 cuánto es entonces eso? Bueno, no estoy seguro si entre 3, es que aquí lo estamos como desmenuzando, ¿eh? Pero sí, a ver, entre 3 ¿cuánto es? Pero sería velocidad inicial menos velocidad final. Ah, perdón. No, perdón, al revés, velocidad final menos inicial. Claro, perdón. A ver. Sí, porque es desaceleración. Ajá. ¿Cuál sería entonces ahí? ¿1.5 entre 3? Pues 0.5. Metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Daría negativo. Es negativo porque es desaceleración. Exacto. Pero aquí la intención, lo que quiero, o la intención es desmenuzar el movimiento. Ajá. Esa es la intención. ¿Por qué? Porque entonces el movimiento es desplazamiento y velocidad, es lo único que tenemos. Ajá. O sea, la aceleración realmente está compuesta de velocidad, pues, de velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Ajá. Si yo desmenuzo la aceleración, realmente es el cambio de velocidad, pues. Ajá. Pero no hay más que desplazamiento y velocidad. Y dice, la fuerza es la capacidad de un agente para modificar la cantidad del movimiento. Ajá. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Cuál es el cuerpo que... El cuerpo es la masa. Ajá. Ajá. O sea, a ver, nuevamente aquí.
Esta es la masa, la partícula. Si yo no tengo masa, yo no tengo movimiento tampoco. Ajá. ¿Qué se está desplazando? No hay nada que se... Ajá. Si no hay masa, si desaparece, por eso es complicado decir si hay movimiento o no, si desaparece. Ajá. Esta es la masa. Entonces dice, bueno, vamos a dejar esta, porque esta es la última. Perdón. Y vamos a... Fuerza igual a amortiguamiento. Híjole, bueno, a ver si no nos complicamos más. Por velocidad. Aquí, esta fuerza, fíjense, el cuerpo, igual que la masa. Híjole, no, es que está complicado explicarlo así, pero a ver, ¿en dónde está la variación del movimiento aquí? Ajá, ¿en dónde se modificó el movimiento aquí? En el amortiguamiento. No, en la velocidad. ¿Sí me expliqué? A ver, es que no encuentro la manera de el amortiguamiento es constante, es constante. Ajá. Entonces Ahí podría no hay- decir que... Aquí no hay ningún cambio, en C no hay ningún cambio. Ajá. Ok. C es el mismo siempre, no hay cambio. ¿En dónde hubo un cambio en el movimiento? En la velocidad. Ajá. ¿Cuál fue el aspecto que cambió? A ver, ¿qué aspecto del movimiento cambió aquí? Pues se podría decir que como son directamente proporcional, si el amortiguamiento modifica la velocidad, ¿no? Debido al amortiguamiento se modifica la velocidad. No. En ese caso lo que varió fueron los segundos, el tiempo, y es lo que modificó la velocidad. No. A ver, otra vez. Lo A que ver. pasa entonces es que no hubo un cambio de velocidad. Si ya no es aceleración y solo es velocidad, significa que ya no hay cambio de velocidad. Exacto. El amortiguamiento pues simplemente provoca que no pueda haber cambios de velocidad, que este se mantenga como simple velocidad. No, a ver, otra vez. Muy bien, o sea, sí, ahí va más o menos la idea. Dice que la fuerza es la capacidad de un agente para modificar la cantidad de movimiento. O sea, aquí me está diciendo que en estas dos se modificó el movimiento. Ajá. Aquí hubo una alteración del movimiento. O sea, yo cuando veo esta F, tengo que pensar en movimiento. Ajá. Y me está diciendo que cambió el movimiento, pero ¿qué aspecto del movimiento cambió? La velocidad no cambió. El desplazamiento. Exacto. La posición. Ajá. El desplazamiento fue lo que cambió. Por eso es que decimos que la velocidad es la derivada del desplazamiento. Ajá. Es el cambio con respecto al tiempo que tiene el desplazamiento. Entonces, o la intención de esta reflexión es comprender que aquí hay un cambio de movimiento. Ajá. Y aquí no está variando la velocidad, la velocidad es constante. El amortiguamiento también es constante. Ahorita no vamos a entrar en el aspecto si el amortiguamiento cambia, porque podría ser, pero no vamos a entrar ahí. Ajá. Entonces, por eso que la fuerza, o sea, si a mí me dicen fuerza, entonces aquí hay un cambio de movimiento. ¿Qué fue lo que cambió? El desplazamiento. Ajá. La posición. Hubo un desplazamiento. Ajá. Ahora, el desplazamiento, ¿por qué? A ver, vamos a decir, ¿por qué es el cambio de desplazamiento? Porque aquí quizá no quede muy claro. Porque aquí el desplazamiento es este. Ajá. Aquí el desplazamiento es esta flecha, es vectorial. Y aquí el desplazamiento
es este. Perdón, esta es la posición. Esta es la posición. Posición 1, posición 2. Desplazamiento es la diferencia de posición. Ay. La diferencia. A ver, ok. Por eso es el cambio. El cambio de posición. Ajá, es el desplazamiento. No cambió el desplazamiento, cambió la posición. Oh, perdón, no varió el desplazamiento, varió la posición. Sí, perdón. A ver si no usamos más bolas. Ok. Y acá también dice, la fuerza es la capacidad de un agente para modificar la cantidad de movimiento. Ok. ¿Y aquí qué fue lo que cambió? ¿Qué aspecto del movimiento se alteró? Si tenemos aceleración, la velocidad ya no es constante. Ajá. Pero ahí también habría diferente posición. Exacto, exacto. Ajá. O sea, aquí ya estamos hablando de que varió la velocidad y que varió la posición. Ajá. Ok. Entonces, a estas dos se le conocen como fuerzas cinéticas porque tienen que ver con el movimiento. Mira cómo giro esto. A estas dos. Ajá. Eso tiene que ver con el movimiento. Y esta última tiene que ver con la forma, ajá, o la forma de los materiales y del cuerpo. Porque la fuerza es la capacidad de un agente para modificar la cantidad del movimiento. Ok, aquí están. Esta es una fuerza, esta es otra fuerza. Energía cinética o fuerza cinética. Bueno, si me escucharan, yo creo que fuerza cinética me dirían que estoy mal, pero yo digo que sí se pueden bautizar así. O componentes, estas son las componentes cinéticas de la fuerza. Y esta es la componente, en este caso, elástica. Ajá. Esta. Ok. A ver, entonces, esa última. K por U. Bueno, K por desplazamiento. Bueno, aquí realmente es lo mismo, ¿eh? Porque aquí lo que está variando es la posición. El desplazamiento es la variación de la posición. Ahí está. Ajá. La velocidad es la variación del desplazamiento, claro, claro. A ver, otra vez, ¿sí? Yo creo que ya los hice bolas, pero pues si se van a hacer bolas, bien hechos bolas. Ajá. A ver, movimiento, desplazamiento, variación de la posición, Ajá. Velocidad, variación del desplazamiento. Aquí tendría que meter una bolita, una posición al centro y decir que el desplazamiento varió. Ajá. De aceleración, variación de la velocidad. Pero a lo que yo iba con esta fuerza, porque aquí la fuerza no se produce, aquí la fuerza no se produce por la variación aquí la fuerza no se produce por la variación de la posición.
Aquí la fuerza se produce porque estás deformando el resorte K. Acá la fuerza, bueno, perdón, o sea, a ver si lo logro explicar. Aquí no varía la masa, ¿no? Hay una aceleración. Y la fuerza se produce porque aceleré la masa. Porque hubo un cambio del movimiento, pero está con respecto a la masa. Ajá. Ahorita esta la vamos a dejar. Y aquí la fuerza se produce porque la partícula está conectada a un resorte. Si no existiera el resorte, igual que si no existiera la masa, no produciría fuerza. ¿Sale? Bueno, la intención de esto es, ¿cómo se dice? Hacerlo, no hacer los bolas, pero intentar reflexionar un poquito en las cuestiones de la fuerza. Ajá. ¿Alguien quiere comentar algo? Ingeniero, a mí se me cortó cuando estaba explicando la última fórmula que anotó en la parte derecha, la de fuerza de K por D. Esas variables que era desplazamiento. Este es desplazamiento. Varió la posición, pero la fuerza se produce porque la partícula está conectada a un resorte. Ah, y la que es la del resorte, ¿verdad? Sí. Ok, sí, gracias. Si la partícula no estuviera conectada a ningún resorte, esta fuerza sería cero. Sí, sí. Ajá. Y aquí esta fuerza se produce porque hay velocidad, pero porque existe amortiguamiento. Este amortiguamiento, por ejemplo, en un vehículo, pues es la fricción del viento, ajá. Incluye la fricción del viento, la fricción de rozamiento entre la superficie y las llantas, etcétera. Ajá. Suponiendo que una partícula se está moviendo pues en un medio. Ajá. Y acá igual es el cambio de velocidad, pero aplicada, aplicado a una masa. Ajá. Sí se pueden igualar esas fórmulas, ¿verdad? No, ¿No se pueden igualar? no, ¿por qué? ¿Por qué las vas a igualar? No sé, para despejar alguna fórmula o algo así. Son No. sistemas diferentes, funcionan de manera diferente. Bueno, a ver. Sí las podrías igualar. Ajá. Pues aquí está la ecuación. Esta es la ecuación del movimiento. Ajá. Sí las podrías igualar. Ajá. Si tengo aquí cero, pero es que no es así tal cual, porque esta es una ecuación diferencial. Ajá. Una depende de la otra. Ajá. Entonces no es así como. Sí, es cierto. Ajá. Sí, es cierto. Ajá. Entonces no las puedo igualar, pero aquí estamos intentando analizar un poquito los diferentes componentes del movimiento. Ajá. Efectivamente, esta fuerza es la que se produce debido a la aceleración de la masa. Ajá. No a la velocidad que tenga la masa, no, bueno, sino al cambio de velocidad que tenga la masa. Ok. Sí. Esta se produce solamente, solamente si hay amortiguamiento. Ajá. Vibración libre, sin amortiguamiento, no teníamos amortiguamiento. Esta fuerza no se producía. Sin embargo, la masa sí tenía velocidad. Ajá, ahí también quería llegar. Sin embargo, o sea, no era decir, ¿sabes qué? Cancelo esto, a partir de ahora la masa no tiene velocidad. No es cierto. Ustedes calcularon también la respuesta de la masa, su velocidad. Ajá.
Sin embargo, esta fuerza no, o esta componente de la ecuación no colabora. Ahora, en las estructuras siempre están conectadas, pues. Ajá. O sea, las estructuras son masas conectadas a un resorte. Si estuviéramos analizando un carro, el movimiento de un carro, de un vehículo, de una partícula, esto no existiría porque no hay un resorte. Ajá. Y tú con esto y con esto, o sea, no lo ocuparías, ¿ok? Bueno, nada más que, ya en toda la siguiente clase yo creo que hacemos examen. ¿Nos podría explicar cómo va a ser la dinámica del examen? Pues yo creo que les voy a, no sé si mandarles un formulario para algunas preguntas teóricas y 2 o 3 ejercicios. O O una guía que nos pueda proporcionar, profe. una guía que les pueda proporcionar. No, yo creo que no. Vamos a intentar el primero así, para que les vaya bien. No, sí tengo ahí una guía, a ver, pero la guía se las voy a cambiar, ¿eh? O sea, lo que hay en la guía, sí les voy a mandar una guía. Gracias, profe. Gracias. Ok, sale, vale, nos vemos. Gracias. Ingeniero, Mande. ahorita me regalan unos minutos hasta que mis compañeros se salgan. Ok. Gracias. Pero entonces, si nos manda ejercicios, esos se los tendríamos que enviar a su correo. Sí, Me refiero en el examen. sí. O sea, pues quizá, por ejemplo, sí, les Ingeniero, pongo, disculpe, ¿sí se escuchó? Ajá, se escuchó. No decían nada más a mí, pero yo no escuché nada. No, no se escuchó. ok. Les pongo un ejercicio en la pantalla, ustedes lo resuelven en la libreta, le toman una foto o lo ponen en un archivo Word, más bien. Lo van a poner en un archivo Word con su con su matrícula. Examen, y me van a mandar al correo el archivo. ¿Cuánto será el tiempo que nos ¿Se dará? escuchó? Oh, le va a llegar. Pues una hora de clase hay. Si no, hacemos un ejercicio o 2 ejercicios en una hora y la siguiente clase hacemos otro ejercicio o 2. Ya no sé, ya no sé si qué onda. No se escuchó bien claro, profe. Les mando instrucciones al correo del jefe de grupo que se las mande. Ok, gracias. Está bien, nos vemos, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Ingeniero, Sí. ya ves que me había comentado que si había la
posibilidad de poder mover una hora para tener una sesión de 2 horas juntas. Ah, sí, dígame. Pues yo soy pues el jefe de grupo. Estuve platicando con un ingeniero para ver si podemos hacer el movimiento y habría la posibilidad de moverla del día lunes para el día jueves y que el jueves fueran 2 horas seguidas. O sea, porque podría ser después y entonces yo platico con el ingeniero para ver si podíamos como hacer, si él nos daba pues la oportunidad, ¿no?, de hacer una permuta, porque digamos que nos convendría con él igual tomar a lo mejor el lunes. Y y él me dijo que sí, que no había ningún problema, pues que siempre, o sea, dijo, no hay necesidad pues de hacerlo en dirección, nada más con que el otro ingeniero, o sea, usted, estuviera de acuerdo y si pues, usted también pues tenía posibilidades de darnos a esa hora. Porque el jueves O sea, es... sería, Ajá, o sea, sería el jueves de 2 a 4 y los martes de 1 a 2. O sea, recorreríamos el día ok, lunes. Y ya sí tendríamos una sesión de 2 horas, como sí, no lo había comentado. sí, pues sí, me conviene, está bien. Sí, está bien. Entonces, entonces vernos martes Oh, y jueves. ok, entonces, entonces ya la siguiente semana nos veríamos el martes. Si usted quiere, sí. Y de hecho, nos podría convenir hacer el examen el jueves, que son 2 horas corridas, y hacerlo de un solo jalón. Ok, ok, Igual no está sé. bien, ¿Sí le parece correcto? sí, me parece bien. Ok. Igual de todos modos le voy a mandar un correo para recordarle pues. Que no se le vaya a olvidar. Igual Ok, también le voy a mandar mi número de celular para cualquier cosa. Porque creo que es el único que no se le he mandado. Para ok, cualquier cosa pues tenga ahí mi número de celular, mi WhatsApp y estar en contacto. muy bien, Fernando, me Sí. parece bien, gracias. Entonces Sí, le mando el correo y ya si quiere usted me manda la guía, se las comparto y ajá, ya ahorita yo les aviso a mis compañeros que como que el horario va a quedar 2 horas el jueves y que el jueves aplicamos el examen. sale, vale, está Ok, bien. entonces una última pregunta. Va a subir, es que bueno, nos han hecho exámenes donde son ejercicios y son preguntas y nos mandan un formulario, o sea, nos lo suben al Classroom. Y dentro del formulario, no sé, viene el ejercicio con todo y foto y ya lo resolvemos y ahí mismo podemos anexar las fotos sin necesidad de subirlo al correo. Pero ahora sí que como usted guste realizarlo. Lo más Es que, le comento pues la modalidad porque nos han aplicado pues exámenes de esta forma. sí, mira, yo intenté en el Classroom, pero no sé quién se los haya, o sea, déjame intentarlo nuevamente porque creo que como necesito entrar con el correo institucional y no sé qué, ya lo intenté una vez, o Ujú. sea, el semestre pasado intenté hacerlo en Classroom, pero al parecer la universidad no tenía algunos permisos, me tenía que dar algunos permisos o algo tenía que resolver la universidad. No sé qué profesores son los que hacen eso o todos, o hace cuánto. Fue el semestre pasado, era estructuras de concreto Ajá. con el ingeniero Camacho. Ah, ok. Él nos lo hizo de esta forma de que nos subía el ejercicio, ¿no? Y preguntas. Entonces nosotros ya, y pues era como de opción múltiple porque digamos que o eran abiertas, no recuerdo, pero total que teníamos que responder la pregunta en el Classroom y subir la evidencia de que nos había dado eso, ¿no? O sea, si era de opción múltiple, por ejemplo, que no sé Ajá. cuánto soportaba tal columna, ¿no? O que había que hacer el diseño. Y obviamente, Ajá. pues los cálculos no son exactos, pues nos daba un rango a lo mejor de más o menos 10 kilogramos, ¿no? O más o menos Ajá. 20 kilogramos. Y ahí mismo subíamos, entonces con él, pues nada más decía, nos lo publicaba y ya nosotros lo hacían. Eso sí nos especificaba, tomen bien sus tiempos, porque una vez que se cierra el formulario, o sea, yo no lo puedo recibir porque la plataforma no me lo permite. Y y así ya no había necesidad de que, o sea, ya no nos conectábamos, simplemente nada más lo respondíamos, lo subíamos y ya. Pero luego ahora sí que como a lo mejor que usted se lo proporcione, porque si se le va el internet o algo, pues también o si se le va la imagen, ahí quedamos muchos. Ok. Sí, pero le digo, a lo mejor, no sé hace cuánto lo intentó, pero esto fue el semestre pasado, El porque semestre pasado intenté y Google no me permitió pues utilizar algunas no me funciones. permitió, ajá, Ujú. que porque la universidad no sé qué tenía que hacer o algo así. Sí,
Le digo, nada más pues se lo comento igual por si lo quiere checar. Ok, Y si, lo checo. y si no, de todos modos, ya el martes nos avisa si solo sube formulario, si nos conectamos, nos lo pasa o nos lo manda y ya usted nos avisa bien. Ok, está bien, Fernando. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. A usted, hasta luego. Nos vemos, bye. Sí, buenas noches. Bueno. ¿Cómo estás? Ahorita, milagro. ¿Me hablas otra vez? Sí, no más, ¿cuánto más te digo? 2 semanas, a ver. Ya lo entiendo mal. ¿Por qué? Ya, pues el otro vacuna. ¿Cuándo? Hoy. Pues, y andas doble 25G. ¿Y qué sientes? Bueno, ¿mandé? Bueno, ¿qué traes? No sé, ya no sé cuando los bloqueo se apaga. ¿Qué? Cuando los bloqueo mi celular se cuelga. Ah, pero lo tienes que poner en altavoz para que no se apague. Ajá, para si lo quieres bloquear, sí. Ya. Sí, ya viste. Hombre, la niña. Ya soy como tú. ¿Cómo? ¿Que no sea qué? Que no sabías de lo de Instagram. Ah, es que yo no soy Instagramer. Yo no soy Instagramer como tú. No, yo no tanto. La super. No tengo ni tanto seguidores. Ya ves. Tengo como 100. ¿Cuánto? 123.
un mes o menos. Por eso es como un mes. Junio, julio, estamos a principios de noviembre. Espérame. Ese no, por eso 2 meses. Es que eres bien popular. Es que las que están bonitas tienen muchos seguidores rápido, pues. ¿Por qué no? Sí, son muchos. Ahorita tengo una horita libre. Nada más, ¿sabes qué? Me empezó a doler. Bueno, no a doler como... no sé, algo. Pero... ya no sabes que... ya te había dicho que era jefe de grupo. Onel. Ya te había dicho que era jefe de grupo, Onel. Que si ya sabes que soy jefe de grupo. Que si sabías que soy jefe de grupo. Prometido, dile. ¿Cómo se llama? Dylan, ¿no? ¿Dylan se llama? ¿Cómo se llama tu hermanito? Dylan. Kaylan. Ah, ok. Ese que le gustaba que los jugos, o la gelatina, que una vez que se puso a llorar. En unas paletas, ¿no? Una vez se puso a llorar por unas paletas. O unos bolis, algo así. Ah, es mi teclado. Ujú. Déjalo, pobrecito. Pero viene enojona la hermana. Lo que tiene de alta lo tiene de enojona. Bueno, pues. Ahí está, sí que me la presentas. Voy a ir a comer y ahorita te mando un mensaje, ¿va? Que si no, como ahorita, al rato no tengo un chance. Órale, pues. Nos vemos. Adiós. Bye.
No pasa nada, solamente quería hablar contigo y ya, despertarte.
Bien, buenas tardes, ¿cómo estamos, jóvenes?